Comenzamos con nuestra clase, partiendo con el cronograma, como siempre, nuestra clase número 8. Quedan 2 semanas, no, 4 clases. El 1 de mayo es feriado, así que nos quedan 2 semanas específicamente. Creo que nos quedarían 4 clases ya para terminar esta unidad o este módulo. Bien, por lo tanto, hoy día terminamos de ver lo que es estudios de título y posteriormente se habilita la prueba correspondiente. Bien, entonces continuando con lo que nosotros habíamos estado viendo, lo que nosotros vimos el día martes, tenemos que, ya lo vimos, ahí está. Tenemos algunas preguntas frecuentes que responder. Primero, ¿quién debe pagar el estudio de título? Esto es muy importante porque recuerden que un estudio de título, dependiendo de aproximadamente, tiene un costo de 150.000 pesos, aprox. Poco más, poco menos, dependiendo, obviamente, de el tipo de estudio, dependiendo también de qué hay que estudiar, cuánto se demora, etcétera. Por lo tanto, aprox 150.000 pesos. ¿Quién debe pagar esto? Por regla general es el vendedor quien debe facilitar todos los documentos y antecedentes necesarios. Sin embargo, es el comprador quien debe pagar por el estudio de título. ¿Ok? Esto para que se tenga presente, para que se le indique, obviamente, al comprador que debe pagar por ese estudio de títulos. ¿Dónde se encuentran los documentos? ¿Dónde podemos nosotros encontrar los documentos que necesitamos para el estudio de títulos? Son varias las instituciones, casi todas públicas, evidentemente, en las que se deberá consultar. Lo bueno es que no es necesario ir a todas físicamente, dado que muchos de estos documentos se pueden tramitar online. Tenemos que ir al conservador de bienes raíces del lugar del inmueble o solicitar a través de la página del conservador de bienes raíces correspondiente los certificados de dominio vigente, certificado de prohibiciones, certificado de hipotecas, la copia de la escritura. Al Serviu, en este tenemos que solicitar eh, el certificado de no expropiación. En la municipalidad respectiva tenemos que solicitar el certificado de no expropiación, el certificado del número, copia de los planos si es que eso no está en el conservador y algún o que otro documento que nos falte. Tenemos certificado del número. Certificado de recepción final. En el servicio de impuestos internos solicitaremos el certificado de avalúo fiscal. En el registro civil solicitaremos los certificados, por ejemplo, de matrimonio, si es que o sea, es que el vendedor está casado bajo sociedad conyugal. O también, si la notaría así lo solicita, el certificado de no matrimonio. En la Tesorería General de la República solicitaremos el certificado de deuda. Y en la municipalidad también, certificado de deuda o de pago de eh, el derecho de aseo. Hola Daisy, voy a anotarla inmediatamente. ¿Cuánto tiempo toma hacer este estudio de título?
Esto es relativo, dado que va a depender de las características de cada propiedad. Sin embargo, si es uno sencillo, podría ser en un par de semanas. O sea, mínimo 2 semanas, máximo puede ser un mes y medio. Por eso es que, como les comento, dado esto, dada la complejidad del estudio, es el costo también del mismo. ¿Tiene validez un estudio de títulos realizado sobre uno anterior? No hay ningún problema. Eso sí es importante tener en cuenta que el estudio anterior debe haber sido realizado por un abogado conforme a las pautas del Colegio de Abogados. La función de este nuevo estudio que se encargue será la de examinar aquellos antecedentes correspondientes a hechos posteriores no comprendidos en el estudio de títulos anterior. Es decir, si tenemos un estudio de título que sea de unos 10 años atrás, ¿bien? Entonces, con eso tenemos la base y de ahí partimos con el estudio de títulos actual. Hola Josefa, buenas noches. Es clave que se indique de manera expresa que el abogado se ha basado en un estudio de títulos anterior, porque como se toma de base el estudio de títulos anterior, es que hay que hacer referencia a él, a no ser que se haga un nuevo estudio de títulos, y que no se tome en cuenta ese, sino que se haga uno completamente nuevo. ¿En qué estado deben estar los documentos aportados por el vendedor? Debemos distinguir ciertos aspectos. En original o fotocopias autenticadas o autentificadas ante notario. Claramente es el ideal, sin embargo, no siempre ocurre así. Por lo tanto, pueden ser fotocopias simples y será al criterio del abogado del comprador, pero igual el abogado del vendedor tiene el deber de verificar que los antecedentes sean fidedignos. Es decir, aquí no importa si son fotocopias simples, lo que importa acá es que se verifique que esa copia simple es, como se indica en notaría, copia fiel del original. Eso es lo que importa. ¿Bien? Y que además también los certificados, sobre todo los que se entregan en el conservador de bienes raíces, no tengan una duración de más de 60 días o 60 días. Bien, eso es lo importante, porque con documentos con más de ese tiempo tenemos que volver a solicitarlo. Bien, porque en 30 días puede haber una inscripción, puede haberse inscrito un embargo, puede haberse inscrito una prohibición, puede haberse inscrito una compraventa, etcétera. ¿No? Por lo tanto, no más allá de 30, 60 días máximo para tener esos documentos con vigencia. Documentos extendidos en el extranjero deben tener ciertos requisitos. Primero, deben estar legalizados, bien, deben estar apostillados, deben estar traducidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores en caso que correspondan. Obviamente, no se necesita la traducción si el documento está escrito en idioma castellano. Si está en idioma inglés, francés, un dialecto africano, de Asia, etcétera, deben estar, estar traducidos. Josefa, los certificados que se piden en la municipalidad sería solo si son urbanos. No, siempre hay que solicitar, sea urbano, sea rústico, Josefa, siempre se deben solicitar los documentos, ¿ya? ¿Qué documento quizás, si es urbano, no vamos a necesitar? Eh, En realidad vamos a necesitar todo igual, porque debemos tener un certificado de recepción final, ¿cierto? De las construcciones, a no ser que sea un predio solo, o sea, que no tenga ninguna construcción, ahí el certificado de recepción final o de construcción no es necesario, no va a existir. El certificado de número sí se debe solicitar, sobre todo cuando el predio no tiene ninguna numeración. Debe indicar ese certificado, dónde está ubicado y cuál sería eh, la ubicación, a lo menos dentro del mapa, ¿ya? Por lo tanto, importante también va a ser el rol de avalúo en ese caso.
Entonces, debe existir algo, debe existir, porque además que hay que recordar que la municipalidad es la que otorga el rol de evalúo, ¿bien? Que si bien es cierto, ese rol de evalúo aparece a través de impuestos internos, porque impuestos internos es el que cobra, ¿cierto? O que establece el impuesto territorial. En definitiva, es la municipalidad la que establece cuál es el rol de cada predio. Y sobre todo, con mayor razón, si ese predio ha sido subdividido. Si necesitamos ese certificado de número, necesitamos ese certificado de avalúo. Bien. Luego, el documento extendido en el extranjero debe estar protocolizado en la notaría o en alguna notaría de Chile. Excepcionalmente, las escrituras públicas extendidas ante un cónsul de Chile en el extranjero basta con la legalización. Documentos insertos en una escritura pública. Con gusto, Josefa. Es importante tener en consideración que estos documentos a los que se hace referencia tendrán valor en la medida que el notario deje constancia en la misma escritura que se le ha exhibido el original. Por ejemplo, certificado de matrimonio, certificado de pago de impuesto territorial, etcétera. ¿Bien? Por lo tanto, estos documentos que se insertan y en realidad en cualquier escritura, ¿bien? Sobre todo en la escritura de compra-venta. Bien. Si tenemos un vendedor que está casado bajo sociedad conyugal, hay que recordar que para la compraventa de los predios eh, rústicos o urbanos y para el arriendo, sobre todo en predios rústicos por más de 8 años, se requiere de la autorización de la mujer. Si es que es el hombre el que está vendiendo y si es la mujer, también es el hombre el que tiene que autorizar. Vuelvo a repetir, cuando están casados en sociedad conyugal. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer en estos casos? En que si la mujer en la compraventa vende bajo el artículo 150, no necesita la autorización del hombre, o del marido en este caso. ¿Bien? Distinto es el caso si tenemos un matrimonio separado totalmente de bienes o con participación en los ganancieros, porque ahí no se requiere la autorización de ninguno de los cónyuges. Y además también, y sobre todo si se acompaña el certificado del impuesto territorial para verificar que la propiedad no tiene deuda, también se debe insertar. Se debe señalar en la escritura, se debe acompañar materialmente y se debe verificar que el notario deje constancia en la escritura que se han acompañado, ¿bien? Perdón, que se ha exhibido el original. ¿Cuáles son los posibles resultados de un estudio de títulos? Que esté todo en perfectas condiciones, y sería lo ideal. Esto quiere decir que se podrá estar tranquilo de que no va a aparecer un tercero diciendo que tiene algún derecho sobre la propiedad que quiere comprar una persona. Vuelvo a repetir, esto es lo ideal, pero generalmente aparece algo. ¿Bien? Generalmente. Por lo tanto, y en este caso existe la posibilidad de corregir esa situación antes de concretar la compra o incluso desistirse de esta si se pretendía realizar. Y esto es para el comprador. Por eso que se debe realizar este estudio de título previo o mientras se tiene la propiedad a la venta. Bien. Lo ideal es que esté antes de poner a la venta, pero recordemos que esos documentos recién los vamos a tener cuando se contacta el corredor para iniciar la compraventa o el proceso de compraventa de una propiedad. Por lo tanto, todo este trayecto hasta antes de, de la escritura final de compraventa, se tiene ese tiempo para poder realizar el estudio de título. Más.
Cuando se firma la promesa de compraventa, bien, ese espacio de tiempo que media entre la firma de la escritura de compraventa y la firma del contrato de compraventa, bien se puede regularizar. Y es por eso que esta promesa se puede establecer a 30 días, 15 días, 60 días, 90 días, lo que sea necesario para poder terminar de regularizar lo que falte en la propiedad. ¿Qué debo hacer una vez que el estudio de títulos que se encargó está listo? Asumiendo que como primer paso se firmó una promesa de compra-venta, instrumento que permite asegurar el derecho de compra mientras se espera el resultado del estudio de título, una vez que haya sido entregado y haya arrojado que está todo en perfectas condiciones, se debe firmar el contrato de compra-venta. Por lo tanto, se debe coordinar con el vendedor, se debe coordinar entre vendedor y comprador para ir a la firma en la notaría que corresponda. ¿Bien? Perdón. El contrato de promesa de compra-venta establece un plazo, ¿eh? Pero eso no significa que o sea, el último día de plazo es que se debe firmar la escritura. Si tenemos todo en regla, podemos firmar al día siguiente o a la semana siguiente. ¿Bien? Lo importante es que hay que tener presente, o debemos tener presente, es que el contrato de compraventa se debe firmar dentro del plazo establecido en la promesa de compraventa. Eso es lo importante. Y eso es lo que hay que tener presente. No el último día, sino cuando ya todo esté listo para firmar. Luego de firmar el contrato de promesa, perdón, el contrato de compraventa, se debe proceder a la inscripción en el conservador de bienes raíces. Por lo tanto, a quien se le encargue, en este caso por lo general también es el propio corredor de propiedades, bien, se entrega una copia de este contrato de compraventa, firmado, timbrado, ante notario, por las partes, por el notario, para que sea inscrito. Y de esa manera aparece en el registro correspondiente el nombre del nuevo dueño de la propiedad. Recordar que el contrato de promesa, perdón, el contrato de compra-venta se inscribe en el libro de propiedades. Luego, en el plazo que se indica en el conservador, es que se va y se solicita el certificado de dominio vigente, donde aparece el nuevo comprador. Con ese certificado se va a la notaría y se pide el valedista, la boleta, lo que sea el documento que corresponda para cobrar la comisión. Professor, uma consulta, ¿Sí? uma pergunta. Diante de tantos certificados, ¿Ah? diante de tantos certificados, como, por exemplo, hago um trâmite, aí depois, e se me ouvir a pedir um certificado? De repente, algum certificado que passa? Si se le olvida algún E certificado, quem pode nos orientar, assim, com relação aos certificados? Ah, agora tem que pedir tal certificado, tal certificado. Imagina, porque você me está dizendo muitos certificados, está dizendo que há que pedir muitos certificados. ¿Me entiendes? por eso mañana siempre he comentado a través de todo el curso que necesitan apoyarse con un abogado, porque el abogado obviamente es el que Ah, le tem va, que ser através de um advogado. Ah, claro, já. es lo ideal, obviamente, ¿ya? Porque ahí el abogado le va a ir recordando, oye, necesito este documento, falta este otro documento, ¿ya? Ah, já. Porque de otra forma, si no quiere apoyarse en ese sentido en el abogado, bueno, tendría que elaborar una lista de chequeo donde usted ahí tiene Perdão? una lista de chequeo, Tá. ¿ya? Que isso? Donde ahí usted señala o escribe, ¿cierto? ¿Cuáles son los documentos que necesito para realizar la compraventa?
Y ahí usted indica todos los documentos que necesita y después va chequeando, va tiqueando. Ah, ¿tengo este documento? Sí, ok, tiqueado. ¿Tengo este otro? Sí, tiqueado. ¿Tengo este otro? No, no lo tengo. Entonces lo dejamos sin ticket y ahí, entonces este documento tengo que solicitarlo. O sea, esses certificados, ele abogado pede, e nós outros temos que pedir, ou eles mesmos podem hacer isso? Es que si usted encarga el estudio de títulos, bien, el abogado es el que se encarga de eso, de solicitar todos los documentos. Ah, já. ¿Ya? Ahora, si el vendedor le entrega los documentos, usted entrega esos documentos que fueron entregados por el vendedor y después el abogado le señalará, falta tal o cual documento o no falta ninguno y con esto es suficiente. Ah, entendi. Por eso reitero, es importante tener los apoyos correspondientes. Ahora, con el tiempo y con la práctica, ya ahí es algo normal y usted se va a acordar siempre cuáles son los documentos que se requieren, ¿ya? Pero para el estudio de título, lo ideal es que evidentemente se haga por un profesional del área, ¿bien? Porque también eh, se tienen ciertas directrices que cumplir, ¿bien? Ahora también existen corredores de propiedades que con estos informes de estudio de título, ¿cierto? Guardan el modelo, guardan la copia, ¿cierto? Y ellos mismos lo llenan, con el riesgo de que, evidentemente, no se haya realizado un buen estudio de título y se tenga con posterioridad problemas. Puede que sí, puede que no. Se hace, se hace. ¿Bien? O sea, de que hay corredores que realizan esto para ahorrarse el estudio de título o para cobrar ellos el estudio de título, ¿bien? Se hace también. Pero si queremos algo que sea perfecto, que no vamos a tener ningún problema, lo ideal es apoyarse entonces, como les comentaba, en los distintos profesionales, ¿cierto? Que aparecen y que están relacionados con esta área. ¿Cuándo es útil un estudio de títulos? Una vez que se haya realizado la compraventa, para cerciorarse mediante el estudio de títulos. Si viene un tercero, se podrá defender utilizando este documento como evidencia. Por eso es que es importante también que se realice por el profesional que corresponde, porque tendrá el respaldo de, si utilizamos un modelo anterior donde aparezca el nombre del abogado y queremos hacerlo valer en juicio y se llama al abogado para ratificar ese estudio de título, el abogado dice, yo no he hecho este estudio de título, yo hice uno anterior solamente, pero para esto no lo he hecho. Y ahí tenemos un tremendo problema porque entramos en el área penal por la falsificación de documentos. ¿Bien? Eso, reitero, lo ideal es que sea todo conforme a la ley. Recuerden las primeras clases que tuvimos donde hablamos de la ética. Todo debe ser éticamente correcto. ¿Bien? Una vez que se haya realizado el estudio de títulos, se debe presentar un documento que se conoce como informe de estudio de títulos, cuya estructura es la siguiente. El encabezado, donde se debe singularizar el inmueble y su propietario, nombre completo, cédula de identidad, estado civil, en caso de ser mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal, actuará en ejercicio de su patrimonio reservado. Ahora bien, si se actúa a través de mandatario, debe ir la información respecto de la escritura, dónde y cuándo se confirió el mandato, la notaría en que fue otorgado, las facultades que se le otorgaron, la vigencia del mandato. La relación cronológica de los títulos examinados consiste en detallar, empezando por el dueño actual, a los sucesivos dueños del inmueble, indicando el título por el cual se adquirió la propiedad y su correspondiente inscripción. Cuando el título es traslaticio de dominio, es decir, existe una compraventa, se indicará la notaría en que se otorgó el contrato y la forma en que se enteró el precio. El, el, la compraventa anterior se realizó en la notaría número 10 de Concepción y el precio se pagó de contado o se otorgó en la notaría número 5 de Antofagasta y se otorgó una parte en dinero efectivo de contado y la otra con un crédito hipotecario. Número tanto del banco tanto,
que ya se fue pagado, por ejemplo, o que se terminó de pagar con fecha X. Cuando la propiedad se adquirió a través de una sucesión por causa de muerte, se cita la inscripción de la posesión efectiva o la del testamento si lo hubo. La especial de herencia, haciendo especial mención al pago o la exención del impuesto a la herencia. ¿Bien? Por lo tanto, el inmueble se adquirió por sucesión por causa de muerte, ab intestato. Se reflejado o señalado en la resolución número tanto, de fecha tanto, del servicio del registro civil e identificación. O fue por sucesión por causa de muerte testada, cuyo testamento abierto, con fecha tanto, en el tribunal tanto, rol tanto, que se inscribió en el registro de testamentos del Servicio de Registro Civil e Identificación, con fecha tanto, y que señala como herederos a tal y tal persona. Que se produce la especial de herencia, inscrita a fojas tanto, número tanto, del año tanto, en el conservador de bienes raíces tanto, ¿bien? Y que se ha pagado o el inmueble está, perdón, la sucesión está exenta del impuesto a la herencia, o que teniendo un impuesto a la herencia de X cantidad de dinero se pagó con fecha tanto. Esas menciones hay que señalarlas. Las escrituras se citan indicando su fecha. Nombre, puede ser permuta, cesión de derechos, compraventa, por lo tanto también podría ser que el título traslaticio de dominio fue permuta y que se permutó en tal fecha, que se inscribió en tal notaría o que existió una cesión de derechos con escritura de cesión de derechos de fecha tanto, inscrito en la notaría tanto, inscrita en tal fecha en el conservador de bienes raíces respectivo. Si es cesión simplemente, si se pagaron o no se pagó el impuesto a la cesión, o si es una compra de derechos, ¿bien? Una compraventa de derechos, también se debe indicar cuándo se realizó la escritura, cuándo se firmó la escritura, en qué notaría, si se inscribió o no en el conservador de bienes raíces correspondiente. ¿Bien? Y obviamente la jurisdicción territorial del notario. Por ejemplo, Gerardo Zambrano adquirió una propiedad por compraventa otorgada en la notaría de Santiago de don Sergio Valenzuela Solís el día 28 de abril de 2014. Bien. Y después vienen los datos de la inscripción en el conservador. Las inscripciones se citan indicando la jurisdicción del conservador, el registro y el año en que se practicaron y la foja y número correspondiente. Por ejemplo, dicha escritura se inscribió en el registro de propiedad y su rol del conservador de bienes raíces rola a fojas 2147, número 11 del año 2011. Si se indica el rol de avalúo fiscal, también el rol de avalúo fiscal correspondiente a la comuna X es el número tanto, por ejemplo, 2147-11. Ahí sería rol de avalúo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Está claro? ¿O existen dudas o también comentarios? Recuerden que es importante que les quede claro esto. Eso me interesa que me comenten si quedó claro o no, sino para repetir. Sim, sim, está claro, professor. No menos Gra- para mim, está claro. Gracias, Mayana. Gracias, Daisy. Ok, las observaciones que sea menester formular respecto a la situación del inmueble.
En ella se deja constancia de los hechos que aparecen en los certificados correspondientes. Por ejemplo, si a la sociedad le afectan gravámenes y prohibiciones, si existen o no deudas de contribuciones o gastos comunes, en caso de departamento o casa en condominio, si la propiedad, perdón, si la propiedad está afecta a expropiación municipal o del servio. Entonces, acá es importante en estas observaciones y por eso es que se requieren estos certificados, porque hay que señalar, ¿existen o en la propiedad está afecta algún gravamen? Por ejemplo, una hipoteca, una servidumbre o una prohibición, bien, prohibición de enajenar o de gravar, un embargo, si existen o no deudas de contribuciones. Y ahí entonces tenemos ese certificado que se solicita, certificado de deuda de la Tesorería General de la República o certificado de deuda de la municipalidad. Si existen deudas de gastos comunes, tenemos que verificar si es obviamente, en el caso de departamento o casa en condominio, certificado de no deuda de gastos comunes, perdón, de gastos comunes emitido por la administración del condominio o del edificio. Bien, porque si existen deuda de gastos comunes, hay que ver o revisar si existe o no existe un proceso judicial de cobro de gastos comunes. Y eso se verifica con los datos del dueño en el tribunal civil correspondiente. Bien. Y si la propiedad está afecta a expropiación, y ahí entonces aparecen los certificados de no expropiación de la municipalidad y del Servio. Conclusión, donde se dictamina si los títulos están o no ajustados a derecho. En este último caso, la forma de subsanar los reparos señalados. Aquí el abogado consigna sobre su firma el dictamen que le merecen los títulos. Esto es, si están o no ajustados a derecho. Si le merecen algún reparo, deberá precisarlo y subsanarlo. ¿Bien? Acá, entonces, se consigna bajo la firma del abogado. ¿Qué significa esto? Que el abogado se está haciendo responsable de lo que señala el estudio de título, porque entonces se entiende que el estudio de título arroja lo que indica al final en la conclusión, que está todo ok o que se debe reparar o subsanar algo. ¿Bien? ¿Y esto qué significa? Que si el estudio de título no es tal, es decir, simplemente se copió y pegó, y ocurre un incidente, por ejemplo, un tercero aparece alegando derechos sobre la propiedad y presenta una demanda civil y gana la demanda, entonces significa que ese estudio de título no cumplió con lo que establece la ley, no cumplió con la veracidad. Y quien firma es el responsable. ¿De qué? De los perjuicios ocasionados. Por lo tanto, se podrá demandar a quien firma. Y si aparece firmando, vuelvo a repetir, si aparece firmando un abogado que no realizó el estudio de títulos, bien, y el corredor o la corredora simplemente copió y pegó para ahorrarse todo ese trámite y ganarse ese dinero extra, bien, entonces podemos entrar a un juicio penal ahí, porque téngalo por seguro que el abogado no va a permitir que su reputación sea tachada por algo que él no hizo. Y por lo tanto, inmediatamente va a presentar una querella por falsificación de documentos, por falsificación de firma, etcétera. Y ahí tenemos un corredor que después va a ser sancionado por falsificación de documentos, por falsificación de firma, por adulteración de documentos, por utilizar el nombre de otra persona, etcétera. Hay varios, hay a lo menos 4 o 6 delitos que se pueden
presentar en ese caso. Por eso, vuelvo a repetir, todo que sea éticamente correcto, éticamente legal. Aquí tenemos un modelo, bien, o aparece aquí un modelo, para poder elaborar un estudio de título. Bien. Este es un formulario tipo. Aquí cada abogado le imprime su propia marca. Bien, cada uno ahí teniendo siguiendo estas reglas generales, elabora el estudio de título de la forma que le merece eh, mayor estilo. Bien. Informe de los títulos del inmueble de propiedad de Don Doña, ubicado en calle, avenida, pasaje, etcétera, número de la comuna de la provincia de la región D, correspondiente al sitio número de la manzana X del loteo, cuyo plano rola en el número X en el conservador de bienes raíces D del año X. Bien. Estos datos se toman de la escritura de compraventa, que va a indicar quién es el actual dueño, que va a indicar cuál es la ubicación específica del inmueble. De ahí entonces que también es necesario el certificado del número para verificar que efectivamente sea esa la dirección y no otra. Bien. Y puede indicar que es un sitio, puede indicar que es un lote, puede indicar que es X. ¿No? A veces no indican la manzana, sino que del sitio número tanto, del lote o del loteo tanto. A veces aparece esto que indica la manzana. Por eso, vuelvo a repetir, es sumamente importante en este caso, para comenzar con este encabezado, la escritura de compraventa. ¿Bien? Porque aquí también se indica que el plano se tuvo presente, o a lo menos aparece señalado en la escritura. A veces no hay indicación de plano. Por lo tanto, también tenemos que buscar el plano. ¿Dónde solicitamos el plano? ¿Dónde lo buscamos? Conservador de bienes raíces, municipalidad. Si no aparece ninguno de estos dos organismos, nos tenemos que ir al archivo judicial. Y ahí sí va a aparecer o tendría que aparecer. ¿Bien? Ahora, el archivo judicial muchas veces también depende del lugar del donde está ubicado el inmueble. Por lo tanto, también tenemos que ir al archivo judicial que corresponda al inmueble que se trata del negocio, o que trata el negocio. Títulos de don, doña, ¿bien? Porque recuerde que puede ser un vendedor o una vendedora. Don, doña es dueño o dueña de la propiedad indicada en el epígrafe que adquirió por compra, que adquirió por permuta, que adquirió por cesión, que adquirió por sucesión por causa de muerte. Aquí entonces se indica cuál es el título traslaticio o la forma de adquisición de la propiedad. De don, doña, según escritura de fecha X, de el mes, día, mes, año, ante el notario, notario de la primera notaría, segunda notaría, cuarta notaría o de la notaría, si es que solamente existe una. Notaría de don o de doña, y aquí se nota o se indica el nombre del notario o de la notario. Inscrita fojas tanto, número tanto, del registro de propiedad, del conservador de bienes raíces referido, del año X. Y que sus delindes son los siguientes: al norte, al sur, al oriente, al poniente. Puede darse el caso que sea al nororiente, al norponiente, al suroriente, surponiente, al oriente poniente, etcétera. Bien, tenemos que aquí tener la referencia a la vista de la escritura, porque los deslindes están señalados y deben estar señalados en la escritura de compraventa de la propiedad.
El precio de venta fue la suma de que se pagó con al contado, en dinero efectivo, a plazo, con crédito hipotecario, con subsidio. Si no hubo crédito hipotecario ni subsidio y se dio un crédito directo, bueno, a tantos meses plazo, con más el interés de tanto por ciento en forma anual, mensual, etcétera. En garantía del saldo de precio, la propiedad quedó hipotecada y se practicó la inscripción. Ahora, lo ideal también sería, y aún más específico, que la inscripción de la hipoteca se indique también a qué fojas, a qué número y qué año rola, y en qué conservador se inscribió, que debe ser el mismo conservador en que se inscribió la propiedad. La venta se hizo ad corpus. A la escritura de venta, bueno, también la escritura nos indicará que la venta debe ser ad corpus, es decir, del cuerpo cierto o a cuerpo cierto. Bien, a la escritura de venta concurrió la cónyuge del vendedor, doña, autorizando a su marido para enajenar. Y aquí entonces debemos entender que esta persona que vendió, el marido, estaba casado en sociedad conyugal, porque de lo contrario no indicaría esto. O este párrafo, ¿cierto? No aparece si es que está casado con separación total de bien o participación en los gananciales. Doña pagó el saldo de precio adeudado según consta en la escritura de fecha X ante el notario de tal notaría, don Doña, escritura que se anotó al margen de la inscripción hipotecaria referida. Y aquí aquí se anota, bien, cuando se paga completamente la propiedad y se levanta la hipoteca. Por lo tanto, también, acto seguido, tendría que anotarse o tendría que indicarse que se levantó la hipoteca con tal fecha, ¿bien? Y que está inscrito en el conservador de bienes raíces. Importante es que si se paga la hipoteca, si se levanta la hipoteca, se haga referencia a ello. ¿Bien? Súper importante eso, porque si no, si se indica que existe hipoteca y no se señala que esa hipoteca se levantó, significa efectivamente que esa hipoteca no se ha levantado y que se debe realizar ese trámite también de levantar la hipoteca. ¿Para qué? Quede todo saneado. Por eso es que si no aparece esa mención de que la hipoteca se ha levantado, abogado indica se debe levantar hipoteca o falta el trámite de levantar hipoteca. Títulos de Don Doña. Don Doña había adquirido la propiedad referida por compra a la sociedad a Don Doña, según escritura de fecha X ante el notario o la notario X, inscrita fojas número del registro de propiedad del mismo conservador de bienes raíces referido del año X. La sociedad referida se constituyó por escritura de fecha X ante el notario X. El extracto se inscribió a fojas número del registro de comercio de la ciudad D y se publicó en el diario oficial de fecha X. Y esto es, obviamente, o esta referencia se realiza cuando es el primer dueño. Es decir, aquí tenemos el primer dueño de la propiedad que se lo compró a la inmobiliaria. Y esa es la sociedad. ¿Bien? Entonces aquí se tiene que hacer no solamente referencia a la sociedad, ¿bien? Sino que se lo compró a la sociedad inmobiliaria Tres Palitos. ¿Bien? Se compró a la sociedad inmobiliaria Casa Feliz. Pero hay que indicarlo, porque debemos ser lo más precisos posible para evitar cualquier error.
Por la sociedad referida concurrió a la escritura su representante legal, don Doña, quien tenía poder suficiente para enajenar bienes raíces según los estatutos sociales, y aquí también especificando aún más que se tuvieron a la vista por el notario o que se señaló, se insertó en la escritura de compraventa inscrita, o en la escritura de compraventa, perdón, firmada con fecha tanto, en la notaría tanto, inscrita en el conservador de bienes raíces tanto. El precio de la venta fue la suma de X cantidad de dinero pagada de la siguiente manera, y ahí se indica cómo se pagó esa compraventa. Vuelvo a repetir, de contado en dinero efectivo, en dinero efectivo, más crédito hipotecario, más subsidio, etcétera. Lo que ya sabemos al respecto. Títulos de la sociedad. Recuerde que la sociedad es quien vende o quien vendió el inmueble al actual dueño o al dueño que se esté revisando, ¿sí? Entonces, esta es la sociedad inmobiliaria X. Entonces, la sociedad inmobiliaria X referida adquirió dicha propiedad por compra de don Doña, según escritura de ante notario don Doña, inscrita en fojas número del mismo conservador de bienes raíces del año X. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer referencia a que si esta sociedad compró una propiedad para levantar el condominio, para levantar el edificio, tenemos que también remitirnos a esta escritura, porque esta sociedad puede haber comprado un solo terreno o varios terrenos para levantar el condominio o el edificio. Bien, por lo tanto, también tenemos que revisar eso en la escritura de compra-venta. Doña Don era casada en régimen de sociedad conyugal con Don o Doña, quien también concurrió a la escritura autorizando a su cónyuge para contratar la venta de tal bien propio. No fue necesario requerir la autorización judicial para enajenar. Ahora, si es doña casada en régimen de sociedad conyugal, se puede hacer referencia que hizo uso del patrimonio reservado del artículo 150 del Código Civil, por lo tanto no es necesaria la concurrencia del cónyuge a autorizar. El precio fue la suma de pagado al contado, en dinero efectivo, con crédito hipotecario, etc. Y la propiedad se vendió ad corpus. Título de doña, es decir, la doña que le vendió a la sociedad. Doña adquirió la propiedad mencionada por adjudicación en la herencia de don, es decir, aquí doña adquirió ese inmueble por sucesión por sucesión por causa de muerte, efectivamente. Bien, entonces lo adquirió como herencia de don o de doña, según consta en escritura de partición, de fecha tanto, ante el notario, don, inscrita a fojas tanto. Hay que recordar que hay que señalar cómo fue esta adquisición por causa de muerte. Bien, y aquí hay que indicar que la sucesión por causa de muerte es ab intestato o testada. Ok, Marcela, buenas noches. O ya se me había retirado Marcela. Ah, no, ahí está todavía. Ya, buenas noches, Marcela. Recuerde que hoy día se abre la prueba hasta mañana a las 21 como siempre. Entonces estábamos en que acá se debe indicar la forma en que se adquirió por sucesión por causa de muerte, que vuelvo a repetir, puede ser intestato, puede ser testada. Es más,
Si es avintestato, también tenemos que ver la fecha en que se produjo la posesión efectiva, porque si es antes de la modificación de derechos hereditarios, entonces tenemos que antiguamente, hasta antes de esta modificación de la ley, la sucesión por causa de muerte ad intestado o la posesión efectiva ad intestado se realizaba en el tribunal civil, al igual que la apertura del testamento. Por lo tanto, aquí tendríamos que señalar que fue por posesión efectiva, ad intestato, que se tramitó ante X tribunal, rol tanto, inscrita en el conservador de bienes raíces, tanto, de fecha tanto, ¿bien? Lo mismo que ocurre con el testamento, que se tendrá que señalar también la especial de herencia, si se pagó o no se pagaron impuestos a la herencia, y la escritura de partición. Cuando hablamos de escritura de partición, significa que existían dos o más herederos, porque la especial de herencia señala solamente quiénes son herederos y si pagaron o no el impuesto a la herencia. ¿Bien? Pero ahí todavía estamos hablando de una comunidad. ¿Cuándo dejamos de hablar de comunidad? Cuando aparece esta escritura de partición, donde se indica a quién le corresponde cada parte de la herencia. Si es un terreno o es una propiedad, a quién le corresponde cada parte de esa propiedad o ese terreno. ¿Ok? Y ahí entonces tenemos que señalar esa partición. Registro de propiedad del mismo conservador de las raíces. La escritura referida fue inscrita por el juez partidor, y aquí estamos hablando de que mm, los herederos no se pusieron de acuerdo para vender o para repartir pacíficamente la propiedad, y por lo tanto se entró en un juicio de partición. Cuando nosotros vemos que existe un juez partidor, es que hubo un juicio de partición. Entonces, la escritura referida fue inscrita por el juez partidor, don, cuyo nombramiento consta de, ya sea el acuerdo de las partes o el nombramiento que puede haber realizado un juez civil, de fecha XX y de fecha XX, del XX, juzgado civil de la ciudad de XX, recaída en el expediente número XX. La inscripción especial de herencia se practicó a fojas, número del mismo registro y conservador del año XX. El auto de posesión efectiva fue otorgado por resolución de fecha XX del juzgado civil de la ciudad de XX, recaído en el expediente número e inscrito a fojas número del registro de propiedad del conservador de bienes raíces de la ciudad del año XX. Entonces aquí podemos ver que esta posesión efectiva se realizó en procedimiento antes de la reforma, porque se realizó ante un juzgado civil. De los certificados acompañados consta que la propiedad no se encuentra afecta a hipotecas, prohibiciones, gravámenes, interdicciones ni embargos, ni tampoco le afecta litigio pendiente. Entonces estamos en ya la última cláusula que hace referencia a el estudio de los demás certificados. Bien, certificado de hipoteca, provisiones, gravamen, interdicciones, no hay embargo, por lo tanto no existe ningún tipo de deuda y tampoco le afecta el litigio pendiente. Aquí también se debe señalar que la propiedad, conforme a los certificados correspondientes, no está afectada tampoco a expropiación.
Conclusión. Del examen de todos y cada uno de los antecedentes puede concluirse que los títulos de la propiedad referida se encuentran aparentemente conformes a derecho, por lo que puede llevarse a cabo la operación de venta proyectada. Lugar, fecha, nombre y firma del abogado. Nota. Si en los títulos se advierten determinados defectos o vicios, se los hará constar en la conclusión, indicando la corrección, la que deberá hacerse en un tiempo prudente. En caso contrario, que es la excepción, se rechazan sin solución los títulos. Es decir, si acá se indica una fecha para solucionar, corregir algún vicio y no se realiza en el plazo establecido o en el plazo que señale prudentemente el abogado, entonces se indica que se rechazan los demás títulos y ese estudio de títulos queda como conclusión que no se podrá vender la propiedad. Comentarios hasta acá. Dudas. ¿Todo claro? O tienen muchas dudas. Que alguien me comente, por favor. Daisy es muy importante el estudio de título, eso concluye. Muy bien, Daisy. Exactamente, es muy importante. Por eso les pregunto, ¿está todo claro? ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? ¿Hay muchas dudas? ¿Quedaron impactadas con todo lo que hay que hacer en un estudio de título? ¿Qué comentario merece el estudio de títulos? ¿Qué les parece? Sí, conversen. Hoy día no han preguntado nada, no sé qué les pasa. Puede ser el frío, Está lloviendo aquí. eso puede ser el frío, la lluvia Sí, que las tiene ahí, no da ganas de preguntar. o se quieren ir a acostar, también podría ser frío. ¿Ah? Yo tengo mucho ruido acá externo, por eso que escribo. Oh, muy bien. Pero como les señalo, es importante, o podemos darnos cuenta que es importante el estudio de título. No es un documento cualquiera, es obviamente un informe, y debe ser un informe detallado de cómo el abogado o cómo quien realiza el estudio de título ve legalmente a la propiedad. Porque el estudio de título no es lo mismo o no tiene la misma dinámica que la tasación, porque en la tasación va el tasador, mide, revisa, etcétera. Bien, y nos va a dar una visión material de la propiedad. Acá en el estudio de título no es necesario ir a ver la propiedad. Aquí estamos revisando la documentación de la propiedad. Por lo tanto, la visión es una visión legal, es una visión documental de la propiedad. ¿Bien? Por eso que es importante, porque más allá, y no digo que no sea importante la tasación, sino que más allá de tener esta ¿Te tasación quedó que... pegado, profe? ¿Me ven ahí? ¿Me veo? ¿Me escuchan? Hola, Sí, hola. ¿Ahora sí? sí. Ya. Entonces les decía que lo importante acá del estudio de título, a diferencia de lo que es la tasación que nos va a entregar eh, en definitiva, en cuánto podemos vender la propiedad, el estudio de título nos va a indicar si se puede o no se puede vender la propiedad, en definitiva.
Y ahí radica la importancia del estudio de título. Por eso es que es necesario que se haga o que se realice por por un profesional, y que nuevamente, vuelvo a repetir, que este procedimiento se realice de la forma legal, ¿bien? Apegado a la ética. Profe, el estudio de títulos generalmente lo solicita, bueno, el comprador, pero uno debiera asegurarse de que el que vende haga el estudio de título. Eso es como raro yo no lo he visto en ninguno de mis negocios. Generalmente los compradores son los que quieren asegurarse que la propiedad esté en forma. Efectivamente, si es en general es el comprador quien encarga el estudio de título y por eso debe pagarlo también. O solicita el estudio de título y por eso debe pagarlo. Pero eso no quita que el vendedor pueda requerir un estudio de título para ver también y para saber y conocer cuál es el estado legal de su propiedad. Es más, podemos tener, o el vendedor puede tener ya listo el estudio de título en caso que el comprador quiera saber cuál es la situación legal de la propiedad. Pero, como usted señala, dice, y vuelvo a repetir, la regla general es que sea el comprador quien encarga el estudio de título. De ahí también es que se, claro, se ahorra varios problemas. Y de ahí es que si ustedes asesoran a un comprador, a ustedes le encargan, ¿cierto?, la compraventa de una propiedad, pídanlo siempre, ¿bien? Pídanlo siempre. Si ustedes le encargan la venta, bueno, a lo menos tengan los documentos y pidan al abogado que le revise los documentos. O sea, tampoco el vendedor, ¿cierto? Es una obligación que debe tener un estudio de título. Puede haber una revisión previa por parte del abogado de los documentos para ver si están en orden o no. Es una especie de estudio de título, pero no sería con este informe de estudio de título, sino que le diría, sí, está correcto la documentación, o no, sabes que falta algo, falta aquí un documento, este documento está vencido, etcétera. Algo liviano. El estudo de título, el estudo de título, professor, é esse o documento mais caro que se pode pedir ou há outro mais caro que isso, que esse? No, el estudio de título es el documento más caro que existe dentro de esta área. Já. Bueno, lo que es posesión efectiva nosotros ya lo habíamos visto. Por lo tanto, no es necesario repasarlo. Ahora, si ustedes quieren, lo repasamos porque nos quedan todavía algunos minutos para terminar la clase o pasamos a resolver consultas simplemente. Ustedes me comentan si vamos con solamente consultas o repasamos esta posesión efectiva. Vuelvo a repetir, ya pasamos, ya vimos la posesión efectiva, pero nos quedan minutos todavía para terminar la clase. Por eso les pregunto a Josefa, si no hay consultas, ¿cierto? Si no tienen ninguna consulta, podemos repasar posesión efectiva. Quedan minutos. Entonces, ustedes me comentan. ¿Empiezan con las preguntas o comenzamos con la posesión efectiva del repaso? Y nada más repasemos, Josefa, bueno repasarlo, ya. Como no hay consultas y se solicita el repaso, vamos con este repaso de posesión efectiva. El documento de la posesión efectiva corresponde a una resolución judicial o administrativa emitida por un tribunal civil o por el registro civil, respectivamente.
que declara el fallecimiento de una persona, quiénes son sus herederos y cuáles son los bienes declarados. Adicionalmente, puede también solicitar la inscripción especial de herencia sobre un inmueble que se encuentre inscrito a nombre del causante. Entonces, tenemos que la posesión efectiva puede ser intestada o ab intestato o testada. Si la posesión efectiva que se solicita es ab intestato o no testada, se solicita en el registro civil. Se llena el formulario, se presenta, se paga eh, el precio que se establece para el trámite, se esperan los días que corresponden, ¿ya? Y después se tiene el certificado de posesión efectiva si es que no ha habido ningún problema. Si tenemos una posesión efectiva atestada, tenemos que abrir el testamento. ¿Bien? Y se llama así a este trámite, aunque el testamento sea abierto o cerrado. Igual el trámite es de apertura de testamento. En ambos casos, sea por testamento, en el tribunal civil, sea ab intestato, en el registro civil, la resolución del tribunal, la resolución del registro civil va a indicar quién es el fallecido, quiénes son sus herederos y cuál es la masa hereditaria. La masa hereditaria va a estar compuesta por bienes muebles e inmuebles. Bien, los bienes muebles pueden ser dinero, pueden ser bienes muebles propiamente tales, pueden ser vehículos, pueden ser acciones, pueden ser participación en empresas, etcétera. Ahí, de acuerdo al formulario que, eh, que está en el registro civil, o que emite el registro civil. Bien. Luego de eso, si tenemos bienes raíces o bienes inmuebles, esta posesión efectiva se debe inscribir en el conservador de bienes raíces respectivo. Previo a eso, obviamente, tenemos que realizar el trámite en impuestos internos sobre el pago de impuesto a la herencia. Con la resolución del tribunal o del servicio del registro civil, más el documento de el trámite de el pago de impuesto a la herencia, que se haya pagado o no, da lo mismo, con esos dos documentos, entonces vamos a el registro civil e inscribimos la especial de herencia. Si tenemos un inmueble, existe un trámite posterior que se debe realizar, porque si hay dos o más herederos y la masa hereditaria contempla bienes raíces, tenemos que repartir la masa hereditaria. Y ahí tenemos entonces que elaborar una escritura de partición de herencia, ¿bien? O partición de masa hereditaria, donde se indicará, en definitiva, qué le corresponde a cada heredero. ¿Bien? Si eso no ocurre y tenemos algún heredero que no quiere realizar la partición, para que ésta sea efectiva, entonces tendríamos que entrar a un juicio de partición. ¿Qué es lo que pasa acá? El juicio de partición tiene un costo. Por lo tanto, cada heredero va a recibir menos de lo que le correspondería si se reparte o se parte la herencia pacíficamente. Entonces, cuando ocurre esto, siempre yo le digo a mis clientes, lo mejor es llegar a un acuerdo, porque si no, van a perder dinero. Hay algunos que son porfiados y al final siempre hay que llegar al juicio de partición y pierden efectivamente bastante de la herencia. Si la herencia es muy cuantiosa, bueno, se pierde menos, pero si la herencia es poca, se pierde más. ¿A quién va dirigida la posesión efectiva? A la persona natural o jurídica que posea la calidad de heredero, reconocido por un tribunal civil o por el servicio de registro civil.
de un causante determinado, respecto del cual se desea obtener un documento autorizado por el conservador de bienes raíces. Pese a lo anterior, cualquier persona puede solicitar la inscripción de la posesión efectiva de manera presencial en las dependencias del conservador. ¿Bien? Porque para la inscripción de la posesión efectiva no se requiere que sea una persona en específico. ¿Bien? Puede ser cualquier heredero, puede ser un tercero. Lo importante, obviamente, que es que se presenten los documentos correspondientes y que se pague por el trámite. Porque hay que recordar que el trámite no es gratuito, se tiene que pagar. Ahora, poco es tanto, pero se tiene que pagar porque acá depende del valor de la masa hereditaria, que es lo mismo también que ocurre cuando inscribo un inmueble, depende del monto del inmueble. ¿Qué necesito para hacer el trámite? Si la posesión efectiva fue decretada por un tribunal civil, es necesario que se acompañe el expediente completo, con la orden para inscribir emitida por el tribunal correspondiente. El ingreso solo se puede realizar de forma presencial. Por lo tanto, tenemos lista nuestra posesión efectiva, pagamos nuestro impuesto a la herencia, solicitamos al tribunal, y esto lo hace el abogado, solicita al tribunal que se ordene la inscripción en el conservador de bienes raíces. Una vez que el tribunal emite la resolución, eh, como se pide, inscríbase en el conservador de bienes raíces, entonces vamos con el expediente completo e inscribimos en el conservador de bienes raíces correspondiente a la comuna donde se ubica el inmueble. Si no hay inmuebles, bien se puede, perdón, si no hay inmuebles, no es necesario que se inscriba en el conservador de bienes raíces. Solo si hay bienes inmuebles. Por otro lado, si la posesión efectiva fue emitida por el registro civil, se debe acompañar la resolución administrativa. Esto no puede tener más de 60 días desde su emisión. De lo contrario, tendremos que solicitar una ratificación, una copia fiel del original. Porque, claro, si no se inscribió en el plazo, no es que no se pueda inscribir después, no es que quede en el aire, sino que tenemos que ir nuevamente, solicitar una copia que indica que es copia fiel del original para poder inscribir. Además, necesitamos el certificado de impuesto a la herencia emitida por impuestos internos, certificado de avalúo fiscal por cada inmueble declarado en el inventario de bienes, certificado emitido por la Tesorería General de la República que acredite que no hay deuda del impuesto territorial pendiente, pago de contribuciones, y el certificado de matrimonio o de acuerdo de unión civil cuando el causante haya fallecido casado o haya sido conviviente civil. Sobre todo si existe un cónyuge sobreviviente o conviviente civil sobreviviente. Nos dirigimos a la dependencia del conservador de bienes raíces con todos los antecedentes relacionados con la posesión efectiva que se desea inscribir, se inscribe o se ingresa a inscripción, se paga el precio correspondiente y esperamos entonces en ambos casos, sea testamentaria, sea intestada, en ambos casos tenemos que esperar el plazo que nos indiquen en el conservador para solicitar la copia del certificado de dominio vigente. Ahora, esta solicitud o de esta solicitud nos van a entregar un documento que se llama carátula, con varios números, de 6 a 8 números más o menos. Esa carátula o esa carátula nosotros podemos irla verificando, ya sea en la página del conservador de bienes raíces o concurrir directamente al conservador de bienes raíces. Hay unos tótems donde se ingresa el número de la carátula y ahí nosotros podemos verificar cuál es el estado de la carátula. Es importante verificarlo, no esperar a que llegue el plazo, por ejemplo, dicen, no, en 15 días más consulte, no. Vamos a lo menos una vez a la semana, ¿bien? Verificando cuál es el estado de la carátula.
porque puede darse el caso que exista algún error, alguna reparación, algún reparo. ¿Bien? Entonces, si esperamos al plazo, vamos a llegar al final y vamos a ver, hay que realizar algún reparo. Mientras que, y vamos a perder todo ese tiempo. Mientras que si vamos verificando, vuelvo a repetir, a lo menos una vez a la semana, una vez cada 3 días, ¿ya? Y aparece algún reparo, entonces vamos a tener, ¿cierto? Vamos a ahorrar tiempo en definitiva. Para realizar esos reparos, los ingresamos nuevamente y continuamos con la espera. ¿Bien? Si no hay ningún reparo, si no hay ningún problema, entonces el certificado o la inscripción va a realizarse en el plazo que establece la ley y en el plazo convenido vamos a poder solicitar nuestro certificado de dominio vigente. ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios? ¿Queda todo claro? ¿No queda todo claro? Daisy, sí, no hay dudas entonces. Ok. ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna consulta que quieran realizar respecto a ya lo que hemos visto? No solamente lo de hoy día, sino que lo del martes. Recuerden que hoy día se habilita la prueba para que la realicen hasta mañana a las Profe, 9 de la noche. Daisy, me vine para otro lado para poder hablar un ratito. Es que acá son las 9:30, ya. entonces estoy con la preparación para el día siguiente de los demás. Oiga, la prueba final, ¿va a haber una prueba final o no? ¿Cómo va a ser la...? Porque ya parece que nos quedan 3 pruebas, ¿o no? Nos quedan 4 clases, por lo tanto nos deberían quedar 2 pruebas, más la de hoy Ah, día. ya. Más la de hoy día 3, claro. ¿Y después qué hay una prueba final de todo o no? ¿O cómo se hace o se suma todo eso? Tengo entendido que tendrían una prueba final, pero eso les van a indicar al final del módulo. Cuando ya terminen todos los módulos, les van a dar la fecha de la prueba final. Ah, ya. Oiga, disculpe esta pregunta porque igual para que uno no lo tome por sorpresa y se vaya preparando. ¿Y ahí las preguntas que van a ser de las pruebas que ya hemos tenido, por ejemplo, lo más relevante, o van a ser así como orales? No creo. No, oral no, porque al igual que todas las pruebas que han tenido, ya están preelaboradas, ya están elaboradas ya. Claro, Ya, por lo sí, tanto, debería ser del mismo tenor o con la misma base de las pruebas que han tenido. ya. No debería ser algo distinto. Es decir, eh, deberían Una tener, pregunta de cada módulo. Ya. pues, no sé, no De sé por cada, qué, de cada prueba. no sé por qué, Ya, como les digo, yo no soy el que elabora las pruebas. Entonces, claro, no tengo idea cómo están elaboradas, ¿ya? ya. Solo las Sí, era voy, una consulta nomás, profe, porque, sí, no, sí hay problema. Como les digo, solamente yo las voy viendo cuando voy revisando las pruebas, pero nada más, ¿ya? claro, Por lo tanto, la última prueba o la prueba final debería tener el mismo tenor. Esa prueba yo no la veo, ¿ya? No la reviso, solamente reviso las del módulo. Entonces, claro. vuelvo a repetir, debería ser más o menos del mismo tenor a las pruebas que han tenido hasta ahora. Ya, profe, gracias. Me gustó. ¿Alguien más? Ok, dejo de grabar.